Cuando el líder supremo de una potencia militar sale de las sombras después de 4 años y lo hace empuñando un fusil de francotirador en pleno discurso religioso, el mundo no tiene derecho a sorprenderse. Tiene la obligación de prepararse. Lo que vimos en Teherán no fue un simple sermón, fue la confirmación visual de que la diplomacia ha muerto. Ver a Ali Jamenei con un arma de guerra apoyada en el atril valida exactamente el miedo que hoy recorre las capitales de Occidente. Las reglas de contención se rompieron y entramos en una fase de fuerza bruta donde nadie está a salvo. Pero cuidado, no te quedes con el titular del pánico fácil, porque detrás de esa imagen de fuerza letal hay una confesión de debilidad que muy pocos están analizando. Ese fusil no está ahí solo para amenazar a Israel. Está ahí porque el régimen se siente acorralado. Y un animal acorralado, armado y desesperado, es 1000 veces más peligroso e impredecible que uno que solo ladra. Hoy no vamos a repetir la histeria de los noticieros. Vamos a desarmar esa amenaza pieza por pieza. Vamos a entender por qué Washington está paralizado de miedo, por qué Israel necesita esta guerra para sobrevivir. Y lo más importante, por qué este conflicto, aunque parezca lejano, va a golpear la economía y la frontera de México mucho antes de que caiga el primer misil nuclear. Yo soy Javier Ortega. Aquí no venimos a suavizar la realidad, venimos a confrontarla para entender cómo defendernos. Si quieres saber en qué tablero está jugando México realmente mientras el mundo se incendia, suscríbete al canal ahora mismo y quédate. El análisis empieza ya. Lo que vimos el viernes en Teherán no fue una declaración de guerra, fue una puesta en escena. Y si tú te quedas con el titular de la prensa internacional, que grita «pánico total» o «tercera guerra mundial», estás cayendo exactamente en la trampa que diseñaron para ti. Vamos a hablar claro porque lo que está ocurriendo en Medio Oriente no se explica con histeria, se explica con estrategia. Y créeme, lo que pasó allá tiene repercusiones directas, inmediatas y peligrosas para la soberanía de México, aunque el gobierno prefiera mirar hacia otro lado. Empecemos por la imagen. El ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, reaparece públicamente después de semanas de silencio, dirigiendo los rezos del viernes, algo que no hacía desde hace 4 años. Y lo hace con un fusil de francotirador Dragunov a su lado. La prensa occidental se volvió loca. CNN, la BBC, todos los medios alineados con Washington, empezaron a vender la imagen del fanático armado, listo para apretar el botón rojo. Pero analicemos esto con frialdad, como se hace en inteligencia, no en televisión. Un líder seguro de su poder no necesita utilería. Un jefe de Estado que tiene el control absoluto de sus fuerzas armadas y de su seguridad no necesita salir a un púlpito con un rifle soviético de los años 70 apoyado en el atril. Esa imagen no proyecta fuerza ofensiva, proyecta inseguridad defensiva. Es teatro político puro. Jamenei está recurriendo a la iconografía de la revolución de 1979, porque la realidad de 2024 se le está escapando de las manos. Ese fusil no está ahí para asustar a Israel. Israel sabe perfectamente qué armas tiene Irán y dónde están sus silos de misiles. Ese fusil está ahí para calmar a su propia gente, para decirle a su base radical, a los guardianes de la revolución y a sus milicias aliadas en la región: sigo aquí, sigo al mando y sigo siendo un revolucionario. ¿Por qué necesita hacer esto ahora? Porque las últimas semanas han sido humillantes para el régimen iraní. Y uso la palabra humillantes con toda la carga geopolítica que implica. Israel ha descabezado sistemáticamente a sus aliados más importantes. Asesinaron a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, en el Líbano. Asesinaron a Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás, en el propio Teherán, en una casa de seguridad del gobierno iraní. Eso no es solo una derrota militar. Es una catástrofe de inteligencia. Significa que el Mossad y las agencias occidentales están metidas hasta la cocina en la estructura de seguridad de Irán. El silencio de Jamenei en los días posteriores a estos ataques empezó a generar un vacío de poder peligroso. Sus socios en el llamado eje de la resistencia, esas milicias en Irak, en Siria, en Yemen, empezaron a preguntarse si Irán los había abandonado. Empezaron a preguntarse si el líder tenía miedo, si estaba escondido en un búnker, si el régimen estaba colapsando por dentro. Por eso tuvo que salir. Por eso el fusil. Por eso el discurso en árabe y no solo en persa. No estaba amenazando al mundo, estaba intentando evitar que su propia alianza se desmoronara por la desconfianza. Pero aquí es donde entra la manipulación mediática, que tanto daño nos hace si no sabemos leerla. La prensa te vende que el mundo está al borde del abismo. Te dicen que Irán prometió destruir a Israel mañana mismo. Pero si revisas el discurso con lupa, si quitas la retórica religiosa y vas al contenido estratégico, lo que Jamenei dijo fue increíblemente calculado.
Dijo que golpearán a Israel si es necesario y en su momento. Esas son condiciones. Son puertas de salida. Es lenguaje diplomático disfrazado de arenga religiosa. Irán no quiere una guerra total ahora mismo. Saben que no la pueden ganar. Saben que un enfrentamiento directo y convencional contra Estados Unidos e Israel sería el fin del régimen islámico. Y la prioridad número uno de cualquier régimen, sea democrático o autoritario, es su propia supervivencia. Lo que están buscando es restablecer la disuasión. Quieren mostrar los dientes lo suficiente para que Israel deje de matar a sus generales, pero no tanto como para provocar una invasión masiva que no puedan detener. Es un equilibrio precario, es caminar sobre el filo de la navaja, y por eso el espectáculo visual fue tan intenso. Porque cuando te faltan cartas fuertes en la mano, tienes que farolear con más convicción. Ahora, preguntémonos quién gana con este pánico. ¿A quién le conviene que tú creas que el apocalipsis nuclear es inminente? Le conviene a la industria militar, por supuesto. Las acciones de las empresas de defensa se disparan cada vez que hay un discurso así. Pero políticamente, le conviene a los halcones en Washington y a Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. El miedo es una herramienta de control maravillosa. Cuando la gente tiene miedo, acepta cosas que jamás aceptaría en tiempos de paz. Acepta recortes de libertades, acepta presupuestos militares obscenos, y en el caso de los países satélites o socios menores, como a menudo tratan a México, aceptan alinearse sin chistar. Y aquí es donde entramos en el terreno que realmente me preocupa, el terreno donde México deja de ser espectador y se convierte en pieza de cambio. Hay un actor en esta ecuación que está demostrando una debilidad alarmante, y ese actor es Estados Unidos. La administración Biden-Harris está paralizada. Son un gigante confundido. Faltan apenas unas semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los demócratas están atrapados en una trampa que ellos mismos construyeron. No pueden frenar a Israel porque perderían el voto judío y el apoyo de los grandes donantes pro-israelíes en estados clave. Pero tampoco pueden permitirse una guerra regional total porque eso dispararía el precio del petróleo. Destruiría la economía justo antes de votar y alienaría al voto joven y progresista que está horrorizado con las imágenes de Gaza y Líbano. Washington está paralizado por su propia política interna. Envían portaaviones, mandan más tropas, pero no tienen una estrategia clara. Netanyahu lo sabe. Irán lo sabe. Y cuando la potencia hegemónica pierde la capacidad de controlar a sus aliados y de asustar a sus enemigos, el mundo se vuelve un lugar mucho más volátil. Javier Ortega te lo dice claro. Un Estados Unidos herido, un Estados Unidos que se siente humillado en Medio Oriente, es un Estados Unidos peligroso para México. La historia no miente. Cada vez que Washington siente que pierde el control de la seguridad global, su reacción instintiva, casi paranoica, es blindar su propio perímetro. Y su perímetro somos nosotros. Somos su frontera sur. Somos su patio trasero, nos guste el término o no. Así es como nos ven en el Pentágono. Ya lo estamos viendo. En el momento en que sube la tensión en el Líbano, empiezan a aparecer los reportes de inteligencia en Washington, filtrados convenientemente a la prensa, diciendo que Hezbollah tiene operativos en América Latina. Empiezan a revivir la narrativa de que la frontera con México es un coladero por donde pueden entrar terroristas iraníes. No importa si es verdad o mentira. Importa que es útil. Es útil para presionar a México. Es útil para exigirnos más control migratorio. Es útil para obligarnos a militarizar aún más nuestra frontera sur. No para detener migrantes hondureños, sino bajo la excusa de la seguridad nacional estadounidense contra amenazas globales. Si crees que el discurso de un ayatolá a 10.000 kilómetros de distancia no te afecta, estás siendo ingenuo. Ese discurso es la justificación perfecta que necesitan los sectores más duros de la política estadounidense para exigir que México se someta completamente a sus protocolos de seguridad. Nos van a pedir, o mejor dicho, nos van a exigir que compartamos más información biométrica, que permitamos más agentes extranjeros en nuestro territorio, que endurezcamos las leyes. Y lo harán bajo la amenaza de que si no cooperamos, somos cómplices del terrorismo. Ese es el juego. Así funciona la geopolítica real. No son tratados de amistad, son presiones de supervivencia. Y hay otra capa que no podemos ignorar: la economía. México presume de una estabilidad económica, del superpeso y de ser un socio comercial clave. Pero esa estabilidad es de cristal cuando el petróleo entra en juego. Una de las amenazas veladas de Irán y una de las obsesiones de Israel son las infraestructuras energéticas. Si Israel decide atacar las refinerías iraníes o la terminal de carga en la isla de Yarg, Irán ha dejado claro que tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Si eso ocurre, el precio del barril se va al cielo. Y podrías pensar, bueno, Javier, México exporta petróleo, eso nos conviene. Falso. Error de novato.
México exporta crudo, sí, pero importa la gran mayoría de las gasolinas que mueven al país. Somos dependientes energéticos de las refinerías de Texas. Si el precio global sube, la inflación en México se dispara. El costo de los alimentos sube. El transporte sube. La neutralidad diplomática de México no nos blinda de la inflación global. No hay muro que detenga los precios internacionales. Estamos viendo un efecto dominó, donde la debilidad de Estados Unidos para imponer orden está generando vacíos que otros aprovechan. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, es quizás el actor más calculador en todo esto. Él sabe que solo no puede sostener una guerra larga contra Irán. Necesita que Estados Unidos entre al conflicto. Necesita arrastrar a los marines y a la Fuerza Aérea estadounidense a combatir sus batallas. Por eso escala el conflicto. Por eso invade el Líbano. Por eso ataca en Teherán. Está provocando una respuesta iraní lo suficientemente fuerte para que Estados Unidos no tenga más remedio que intervenir. Es un juego macabro. Netanyahu apuesta su supervivencia política a la guerra. Jamenei apuesta la supervivencia de su régimen a la amenaza de guerra. Y Biden apuesta a que nada explote antes de noviembre. ¿Y México? México sigue jugando a la diplomacia de los abrazos y los discursos de paz en la ONU, como si el mundo fuera un lugar de buenas intenciones. Esa ingenuidad es nuestro mayor peligro. Mientras nuestros líderes hablan de hermandad universal y de soluciones pacíficas, las potencias están moviendo portaaviones y preparando la economía de guerra. La neutralidad, como la entiende el gobierno mexicano actual, se está volviendo insostenible. Porque la neutralidad requiere fuerza. Para ser neutral de verdad, tienes que ser capaz de defender tu posición y decir no cuando te presionan. Pero si tu economía depende del vecino, y tu seguridad depende del vecino, tu neutralidad es solo un discurso vacío para consumo interno. Lo que vimos con el fusil de Jamenei es el fin de la era de la simulación. Los actores internacionales se están quitando las caretas. Irán dice, ¿estamos dispuestos a pelear? Israel dice, vamos a cambiar el mapa de Medio Oriente. Estados Unidos dice, haremos lo que sea para mantener nuestra hegemonía. ¿Qué dice México? México dice que no pasa nada. Y esa desconexión con la realidad es lo que me preocupa. No quiero que entres en pánico. El pánico paraliza y no sirve para nada. Quiero que entiendas la gravedad del momento. Estamos en un periodo de reacomodo global. Las viejas reglas ya no aplican. La ONU es un adorno costoso e inútil en este escenario. Nadie le hace caso. El derecho internacional se ha convertido en una sugerencia que los poderosos ignoran cuando les conviene. En este mundo de lobos, actuar como oveja no es una virtud moral, es una invitación a ser devorado. Regresemos a Washington por un momento, porque ahí está la clave de lo que viene para nosotros en las próximas semanas. La administración demócrata está desesperada por mostrar fuerza. Han sido acusados de débiles en Afganistán, de lentos en Ucrania y de ineficaces en Gaza. Necesitan una victoria, o al menos necesitan evitar una derrota humillante. Eso los hace impredecibles. Y un vecino impredecible es la peor pesadilla para la diplomacia mexicana. Si la situación escala, si Irán decide que la paciencia estratégica se acabó y lanza un ataque masivo que sature las defensas de Israel, Estados Unidos entrará. No lo duden ni un segundo. Y en el momento en que Estados Unidos entre en una guerra directa, su economía se transformará en una economía de guerra. Eso significa proteccionismo. Eso significa que las cadenas de suministro se van a vigilar con lupa. Eso significa que el nearshoring, esa promesa de que las fábricas vendrán a México, vendrá con letras chiquitas. Vendrán si México se alinea totalmente con los intereses de seguridad de Washington. Se acabó el juego de coquetear con los BRICS o de hacerle guiños a Rusia y China mientras cobramos en dólares. La polarización global nos va a obligar a tomar partido. Y Javier Ortega te lo dice claro. México no tiene margen de maniobra. Estamos atados económicamente y geográficamente a Norteamérica. El problema es que nuestros políticos siguen vendiendo la idea de que podemos ser amigos de todos. Eso es mentira. En geopolítica no hay amigos, hay intereses. Y los intereses de nuestros socios ahora mismo requieren sumisión, no cooperación. Observen bien lo que pasa en los próximos días. No se fijen tanto en los cohetes o en las declaraciones estridentes. Fíjense en el precio del petróleo. Fíjense en los comunicados del Departamento de Estado sobre la frontera. Fíjense en el tipo de cambio. Ahí es donde se ve la guerra real para nosotros. El fusil de Jamenei es un símbolo de que el sistema internacional está roto, nadie tiene el control total. Y en el caos ganan los audaces y pierden los lentos. México ha sido lento. Hemos sido lentos para entender que la seguridad energética es seguridad nacional. Hemos sido lentos para entender que tener una frontera controlada por nosotros mismos es la única forma de evitar que nos la controlen desde fuera. Hemos sido lentos para entender que no se puede negociar con imperios desde la debilidad.
Hay una lección que me radicalizó hace años y que hoy se confirma más que nunca. La debilidad invita a la agresión. Irán fue atacado e infiltrado porque mostró debilidad. Ahora saca el fusil para intentar corregir el error. Estados Unidos es desafiado porque mostró debilidad. Ahora manda tropas para intentar corregir. México muestra debilidad todos los días, al permitir que la agenda migratoria y de seguridad se dicte desde el norte. Y nadie saca un fusil, ni metafórico ni real, para defender el interés nacional. Lo que viene no es el fin del mundo, pero sí es el fin de la comodidad. Prepárense para un cierre de año turbulento. Prepárense para ver a un Estados Unidos más agresivo con México, buscando culpables externos para sus fallas internas. Y prepárense para que la narrativa oficial en nuestro país intente minimizar todo esto. Te van a decir que son conflictos lejanos. Te van a decir que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero mientras recitan a Juárez, el mundo se está rearmando. La aparición de Jamenei es el recordatorio de que el poder, en última instancia, se basa en la capacidad de ejercer la fuerza o de resistirla. Todo lo demás es decoración. La pregunta que dejo en el aire, y que nadie en el gobierno quiere responder, es simple. Si el mundo está entrando en una etapa de confrontación abierta, ¿con qué se defiende México? No tenemos ejército proyectable, no tenemos independencia energética real, y nuestra diplomacia se ha convertido en una oficina de relaciones públicas. Estamos desnudos en medio de una tormenta de granizo. Y lo peor es que seguimos sonriendo y diciendo que hace buen tiempo. No te tragues el cuento del pánico global. Analiza quién te lo vende. Pero tampoco te tragues el cuento de que aquí no pasa nada. Analiza quién te gobierna. El juego está claro. Los grandes están peleando por el control del tablero, y nosotros estamos en una casilla que todos quieren pisar. O nos hacemos fuertes, o nos aplastan. No hay término medio. Y quien te diga lo contrario, te está mintiendo o te está vendiendo. Soy Javier Ortega. Esto no es pesimismo, es lectura de realidad. Y la realidad, señores, no pide permiso. Se impone. Nos vemos en el próximo análisis, si es que la realidad nos deja tiempo.